Buen día. El Ministerio de Educación les da la más cordial bienvenida al conversatorio sobre diálogo restaurativo en el sistema educativo y familias. Gracias por estar conectados y conectadas. Saludamos a quienes nos acompañan. Soledad Vela, subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir. Sebastián Salazar, director nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir. Caroline de Convel, directora de la BBOB, Educación para el Desarrollo. Jan Smith, consultor y formador de prácticas restaurativas en Latinoamérica. Karina Villasís, DC institucional de la Unidad Educativa República Aguirre Abad de Guayaquil. Byron Ramírez, DC de Apoyo Distrital de Santa Rosa, miembros de los departamentos de consejería estudiantil, docentes y autoridades. Estamos convencidos que a través de estas herramientas que las estamos presentando durante estos conversatorios, contribuimos para que los actores educativos puedan brindar un ambiente de contención emocional adecuado, logrando generar ambientes seguros, respetuosos, enfocados en restaurar y reconstruir a la comunidad, sobre todo en estos tiempos de distanciamiento social. A continuación, escucharemos a Soledad Vela, subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, quien nos dirigirá las palabras de bienvenida en este sexto conversatorio. Gracias Roberto. Buenas tardes con todos y con todas. Caroline, Sebastián, Jan, Karina, Byron y a todos los profesionales de los DECES a nivel nacional y al equipo también de la Dirección Nacional que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto realmente estar compartiendo con ustedes ya el sexto, no me acuerdo si estuve presente en el primero o en el segundo, ya estamos ya en el sexto de 8. Espacios de diálogo, espacios de construcción tan importantes justamente para, como decía Roberto en la introducción, el poder contar con herramientas y estrategias que nos permitan trabajar o fomentar ambientes resilientes, ambientes empáticos, ambientes de paz, una cultura de paz. Y creo que más aún en estos momentos en los que hemos estado viviendo. Creo que la pandemia, la emergencia sanitaria también nos retó a muchos a que desarrollemos y a que aprendamos muchas otras estrategias y herramientas que nos permitan comunicarnos mejor, que nos permitan saber cómo convivir además, cómo tener esta convivencia armónica cuando todo el entorno, el contexto, la realidad también cambió, cuando las formas de estudiar han venido cambiando, cuando las formas de trabajar han cambiado, las formas de relacionarnos con los otros, de encontrarnos con los otros, de encontrarnos ya más bien a través de pantallas y han disminuido todos los tiempos o todos los espacios de podernos ver cara a cara. Que sigamos trabajando, que sigamos sumando. También muchas gracias a todo nuestro equipo, John, que has hecho un excelente trabajo y ha sido realmente muy bueno el poder contar con tu experiencia, con tu formación, con todo lo que se ha venido trabajando en estos espacios. Gracias a la BBOB también, que creo que hemos ido sumando y creo que esa es la forma de trabajar, el siempre sumar. El hecho de que sumemos entre todos nos ayuda para que realmente podamos cumplir las metas y los objetivos. Así que un gusto también estar aquí con ustedes, darles la bienvenida una vez más a este sexto diálogo, que sigamos formándonos, sigamos retroalimentándonos, aprendiendo juntos, que esa es la mejor manera de seguir adelante y de poder ir construyendo una educación de calidad. Muchísimas gracias. Agradecemos a Soledad Vela, subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, y con su intervención damos por inaugurado este taller. Solicitamos a los miembros de los departamentos de consejería estudiantil, docentes y autoridades permanecer conectados y conectadas para iniciar la segunda parte de este encuentro. La BBOB, en coordinación con el Mineduc, han desarrollado un proyecto de las prácticas restaurativas. Este esfuerzo conjunto ha permitido la construcción de varios insumos que apoyan a la comunidad educativa, enmarcados en 12 videos de una serie animada denominada Restaura la vida en familia, que brinda estrategias para construir comunidad y para responder a situaciones de conflicto a través del diálogo.
4 cartillas como material educativo, concientización que aportan contenidos potentes de varios videos para promover la reflexión. Además, un manual de prácticas como un instrumento de apoyo que permitirá ampliar los conceptos dados en estos conversatorios. Todos estos materiales están disponibles en la página de YouTube de la BBOB y del Ministerio de Educación. Les recordamos además a los asistentes que al finalizar las exposiciones, nuestros ponentes responderán sus inquietudes, las mismas que deberán ser redactadas en el chat de la videoconferencia. Por favor, escribir su pregunta colocando al nombre del panelista al que va dirigida su interrogante. Por temas de tiempo responderemos algunas inquietudes y las que no logremos dar lectura en este encuentro serán tomadas en cuenta por nuestro equipo técnico para ser contestadas posteriormente. Saludamos y presentamos a nuestros conferencistas invitados. Jan Smith, experto en prácticas restaurativas. Karina Villasís, DESE institucional de la Unidad Educativa República Aguirre Abad de Guayaquil. Byron Ramírez, DESE de Apoyo Distrital de Santa Rosa. Bienvenidos y bienvenidas. Ahora les invitamos a las y los presentes a observar el siguiente video. Restaura la vida en familia. Hoy presentamos el diálogo restaurativo. Hola, queridos y queridas docentes, les damos la bienvenida a esta nueva charla. Esperamos que estén con mucho ánimo y dispuestos a compartir nuevas experiencias. Hoy vamos a hablar de un tema importante, el diálogo restaurativo. Hablamos de diálogo cuando dos o más personas se comunican, conversan con su pareja, con los hijos e hijas, con los alumnos y alumnas, amistades, vecinos, sobre uno o varios temas, dependiendo del contexto. Lamentablemente, no todos los diálogos son efectivos. En ciertas ocasiones crean o incrementan la discordia, acentúan las tensiones y problemas en vez de apaciguarlos o solucionarlos. Por eso, es importante saber dialogar adecuadamente, o mejor dicho, restaurativamente. Para que un diálogo sea efectivo, es importante considerar algunos aspectos. Escuchar atentamente al que habla y saber esperar el turno. Hablar en tono de voz cálido o amable para que la otra persona no se ponga a la defensiva. Desarrollar empatía con lo que expresan los demás. Tolerar y respetar otras opciones y puntos de vista. Formular preguntas adecuadas. Un diálogo efectivo se basa en preguntas para esclarecer situaciones, compartir información o expresar pensamientos y sentimientos. Sin embargo, no siempre formulamos las preguntas adecuadas. Efectivamente, formular preguntas de manera adecuada es una habilidad que podemos desarrollar. Hay varios tipos de preguntas. Las preguntas abiertas, que generan opiniones y favorecen respuestas espontáneas basadas en la propia experiencia. Las preguntas neutrales, que no influyen ni inciden en las respuestas, no contienen ninguna respuesta implícita o juicio de valor. Las preguntas singulares, que contienen únicamente una interrogación. Solemos hacer más de una pregunta en la misma frase y así corremos el riesgo de que la persona escoja solo la pregunta que quiere responder. Las preguntas claras, que se adaptan al entendimiento y características de la persona con la que hablamos, utilizando palabras fáciles de comprender, de tal manera que no queden dudas. Estas preguntas pueden estar adecuada o inadecuadamente formuladas. Veamos algunos ejemplos. La pandemia y el confinamiento son terribles, ¿no te parece? ¿Qué opinas sobre la pandemia y el confinamiento? ¿Qué castigo le vas a dar a Felipe por pelear con su hermana? ¿Qué consecuencias consideras que ha tenido la pelea de Felipe con su hermana? ¿En qué estabas pensando cuando discutiste con tu hermana y qué sientes ahora? ¿En qué estabas pensando cuando le gritaste a tu hermana? ¿Qué harías si te encontraras con una persona contagiada de COVID? Imagina que te encuentras con una persona contagiada de COVID. ¿Qué harías? ¿Han escuchado hablar de Sócrates, el filósofo y educador griego? Pues él nos enseñó a hacer preguntas muy poderosas, que generan conciencia y no juzgan, por lo que no dañan la autoestima.
Promueven la reflexión e invitan a autocuestionarse. Desarrollan la responsabilidad y fomentan el pensamiento, el aprendizaje y la creatividad. Sócrates hacía preguntas constructivas que empujaban a sus alumnos a reflexionar sobre las consecuencias de los propios actos. Les invitaba a descubrir por sí mismos las respuestas esperadas sin regañarles ni darles sermones. Cuando confrontamos a una persona por su mala conducta, hay una pregunta que debemos evitar. ¿Por qué? Esa pregunta no es empática, no da la oportunidad a la persona de contar su propia historia, culpabiliza, no ayuda a reflexionar, genera posturas de defensa o ataque. En esos casos podemos usar preguntas restaurativas, tanto para la persona que ha ofendido. ¿Qué pasó? ¿En qué estabas pensando en ese momento? ¿Quiénes han sido afectados por tu comportamiento? ¿De qué manera se vieron afectados? ¿Qué puedes hacer para mejorar las cosas? ¿Cómo para la persona que ha sido vulnerada? ¿Qué pensaste cuando te diste cuenta de lo sucedido? ¿Qué impacto ha tenido esa situación sobre ti y sobre los demás? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? ¿Qué necesitas para que las cosas queden bien? Las personas adultas debemos hacer todo lo posible para hacer buenas preguntas a los niños, niñas y adolescentes en las situaciones cotidianas. Preguntas que les motiven, generen reflexión, desarrollen su empatía y creatividad, que les hagan aprender y ser responsables. ¡Hasta pronto! Muchísimas gracias. Les recordamos a los y las asistentes que este insumo, este video, así como todo el material, está subido ya en las redes sociales del Ministerio de Educación y de la BBOB para que lo puedan volver a ver las veces que consideren necesario. Además, recordamos que por favor mantengan los micrófonos apagados y también las cámaras. Muchísimas gracias. Ahora es momento de escuchar a nuestros panelistas, quienes realizarán una ponencia compartida. Jan Smith, Karina Villasís y Byron Ramírez, ustedes tienen la palabra. Bueno, muy buenas tardes a Roberto, a María Soledad y a Sebastián, y por supuesto también a mis colegas Karina y Byron, y a todos ustedes que nos están mirando o visualizando ese sexto conversatorio, ya sexto, ¿no? Hemos pasado ya la mitad, y el video número 9 faltará 3 videos luego de esto. Bueno, es un placer porque hoy de nuevo abordamos otro tema muy importante de la práctica restaurativa, es el diálogo restaurativo. Un docente, un padre, cualquier persona de autoridad principalmente, tiene que aprender realmente a manejar ese diálogo restaurativo. Ya. ¿Qué es un diálogo primero? Antes de hablar de diálogo restaurativo, hablamos principalmente de diálogo. Un diálogo es una comunicación, una conversación entre dos personas o más personas. Podemos dialogar 4 o 5 y cuántas veces, ¿no? ¿Y cuántas veces dialogamos por día? Es un montón de veces. Desde que nos despertamos, conversamos con nuestra pareja, nuestros hijos. Si vamos a la escuela, que sea de forma virtual o presencial, conversamos con nuestros estudiantes, los estudiantes conversan con nosotros, ¿no? Con los amigos por teléfono, etc. Hay en un día cada uno tiene muchísimos diálogos. ¿Y para qué dialogamos? Dialogar, comunicarse con otro, es intercambiar informaciones, intercambiar pensamiento, es intercambiar sentimiento de cómo nos sentimos, y desde esa pandemia es en general en los diálogos hablamos muchísimo de cómo nos estamos sintiendo con lo que estamos pasando cada uno. Es también una oportunidad para hablar de una situación o de un tema en particular, intercambiar puntos de vista, ¿no? Ideas, soluciones, etcétera, deseos. Es decir,
son conversaciones sobre muchísimos temas. Sin embargo, todos los diálogos no son efectivos. Como puede ver aquí sobre ese dibujo, hay unos diálogos que si bien empiezan de una forma normal, pero muy rápidamente se pueden volver muy conflictivos porque simplemente no hubo una buena comunicación o utilizamos, recuerden cuando hablamos de la comunicación no violenta, pero que a veces es muy violenta, al usar, por ejemplo, muchas veces la palabra siempre, nunca, jamás, ¿no? Y nos ponemos ahí a la defensiva o al ataque, ¿no? Entonces, todos los diálogos no son efectivos. Y por eso que en nuestra práctica tenemos que practicar para tener un buen diálogo, un diálogo que nos conecta con los otros, ¿no? Y hablando de diálogo restaurativo, restaurar, ¿no? Es en general cuando hay algún problema, malentendidos, discrepancia, conflictos entre dos o más personas y empezamos a hablar de este asunto. Puede imaginar un montón de situaciones en la escuela, niños que se están peleando juntos, un niño que ha sustraído algo a otro niño, algo de bullying, etcétera, ¿no? Son muchísimas situaciones, pero situaciones problemáticas o conflictivas. Y hay que abordar con esa persona un diálogo, al igual abordar ese tipo de comunicación con la persona también que ha sido afectada, ¿no? ¿Y qué tipo de diálogo puede ser un diálogo restaurativo? Esencialmente un diálogo que ayuda a la otra persona a reflexionar, a tomar conciencia, ¿no? A poder tener, si hablamos de una persona que cometió un comportamiento que dañó a otra persona, por lo menos que vaya reflexionando y que se dé cuenta que su comportamiento ha afectado de una manera u otra a otros, ¿no? Entonces, es muy importante nuestro diálogo y un diálogo que debe basarse sobre preguntas. El video que acabamos de hacer, yo creo que es clarísimo, ¿no? Del tipo de pregunta que tenemos que hacer. No voy a decir más de eso porque más adelante mis colegas van a ir desarrollando, pero se vio en el video qué tipo de preguntas. Y lo vuelvo a decir, es importante que nuestra práctica, como docente, como padre de familia, como cualquier persona con autoridad, usa ese diálogo restaurativo, ¿no? Uno es el tipo de diálogo, pero también es el tono que usamos en ese diálogo, ¿no? Pero paso la palabra a mi colega Karina, que aprovecho frente a todo el mundo para desearle un feliz cumpleaños, porque hoy día es su cumpleaños, así que nos vamos a regalar una grande sonrisa y la vamos a escuchar con mucha atención. A ti, Karina. Muchas gracias, Jan. Dentro de nuestro diálogo restaurativo hay una pregunta la cual debemos de evitar. Esta pregunta la usamos con mucha frecuencia y es una de las preguntas que siempre está en nuestro diálogo, ya sea con nuestra familia, nuestros colegas, nuestras autoridades o nuestros estudiantes. Pero, ¿cuál es el problema que causa al usar esta pregunta? ¿O qué respuesta nosotros esperamos al realizarla? Esta pregunta es ¿por qué? Muchas veces cuando hacemos la pregunta ¿por qué?, la hacemos con un tono de voz elevado y amenazante. Y lo acompañamos con un lenguaje corporal, el cual puede ser un rostro enojado, las cejas fruncidas y una postura de superioridad. Debemos de recordar que el lenguaje corporal es una forma de comunicación no verbal, la cual da a notar a las personas que nuestros gestos, posturas o movimiento son la guía de nuestros pensamientos o sentimientos. Al decir ¿por qué hiciste esto? O ¿por qué no lo has hecho?, posiblemente creamos una brecha entre las personas, ya que indirectamente lo estamos culpabilizando de algún hecho y se juzga tanto a la persona como a la conducta. La pregunta ¿por qué? No debemos utilizarla, ya que no fomenta la empatía, porque no le damos la oportunidad a que ambas partes nos digan, nos relaten los hechos y nos expresen sus sentimientos o pensamientos
y no podemos comprender los hechos. El por qué no promueve una reflexión ni el cambio del comportamiento, teniendo como resultado, en ciertas ocasiones, un bloqueo de relaciones entre las personas. Tenemos que tener presente que el usar el por qué pone a las personas a la defensiva. Muchas veces se excusa o se siente amenazada o atacada, y a menudo tenemos como resultado una falta de respuesta. En lugar de usar la palabra por qué, podemos preguntar qué pasó. Al preguntar qué pasó, le damos la oportunidad de que ambas personas expresen sus sentimientos y emociones y nos relate los hechos. Ahora bien, para que un diálogo sea efectivo, debemos de considerar los siguientes aspectos. Escuchar atentamente a la persona que nos habla y saber esperar nuestro turno. Al referirme en escuchar atentamente a la persona, trato de decir que debemos implementar una escucha activa, que consiste en captar el mensaje que la persona nos quiere transmitir sin perjuicio, poniéndonos en su lugar y aprendiendo de las experiencias. Hablar en tono de voz cálido o amable, para que la persona no se ponga en la defensiva, y así el mensaje que queremos transmitir no sea malinterpretado. Desarrollar empatía por lo que expresan las personas. Debemos aprender a pensar y sentir a quién afecta nuestra conducta y cómo le afecta a las personas. Tolerar y respetar las opiniones y puntos de vista de las personas. Así, cuando nosotros tengamos que dar nuestras opiniones sobre la conversación, debemos hacerlo de manera constructiva, siendo sinceros, y debemos evitar hacer comentarios que puedan herir a la persona. Formular preguntas adecuadas. Estas preguntas deben permitir aclarar, confirmar y profundizar los hechos. Estas preguntas deben ser abiertas, neutrales, singulares y claras. El cuestionarse es una capacidad innata del ser humano. Cuando éramos pequeños siempre nos preguntábamos ¿para qué sirve algún objeto? Hacer preguntas es de vital importancia, pero debemos aprender a hacer las preguntas, ya que esto nos puede abrir múltiples puertas o múltiples problemas. Preguntar para qué nos da la posibilidad de obtener información, así ambas partes involucradas en un conflicto pueden relatar los hechos, expresar sus sentimientos y pensamientos. Permite aclarar alguna situación, lo que permite hacer una distinción entre la conducta y lo que vale la persona. Nos favorece la comprensión, ya que podemos identificar dentro de un conflicto quién es la persona ofensora y quién es la persona que ha sido ofendida. Y mediante la evocación de las historias, las personas pueden expresar sus pensamientos, opiniones, ideas. Y mediante la expresión de los sentimientos se puede buscar un camino para encontrar soluciones al problema planteado. Preguntar es un proceso restaurativo. Es hacer uso del modo interrogativo con algunos objetivos y particularidades. No se trata de interrogar, peor de dar consejos, juzgar o criticar, sino de entregar el protagonismo a la persona para que puedan reflexionar juntos y llegar a la respuesta. A continuación, mi compañero Byron. Muchísimas gracias, Karina. Continuando con la ponencia, esta vez vamos a hablar un poco sobre Sócrates. Muchos quizás hayan escuchado ya aquellas frases célebres que nos dejaba Sócrates, como solo sé que no sé nada, o habla para que yo pueda conocerte. Sócrates es un filósofo clásico griego, considerado uno de los más importantes en la historia. Dentro de su legado nos deja esa capacidad de hacer preguntas. Creo que es lo más importante que nos dejó en el ámbito tanto educativo como social. Sócrates tenía esa capacidad de hacer preguntas que inducen a la reflexión y promueven el aprendizaje, en lugar de ofrecer opiniones o consejos.
Pero vamos a profundizar un poco más acerca de estas características que tenían las preguntas socráticas. Primeramente, las preguntas que generaba Sócrates no juzgan o critican a las personas. Actualmente, el tema de la pandemia ha generado un incremento en nuestro sistema emocional y la ansiedad, las situaciones estresantes han aumentado de alguna forma significativa. Entonces, cuando tenemos un conflicto en casa, dentro de la familia, dentro del ámbito educativo, profesionalmente, tenemos como cultura juzgar a las personas por los actos cometidos o las conductas inapropiadas. En esta característica que nos indica en esta primera parte, habla de que estas preguntas no culpabilizan o afectan a la autoestima de las personas. Imaginémonos un conflicto en casa, cualquiera que nosotros hemos vivido o estemos viviendo actualmente. Sabemos que actualmente nuestros hijos, nuestras familias están teniendo las clases virtuales. Un conflicto puede ser aquellas cosas que utilizan nuestros hijos para realizar sus actividades académicas y que dejan en la mesa tiradas después de tener sus clases. En la mesa del comedor quizás, donde pueden estar haciendo sus actividades. Lo primero que hacemos es criticarles a ellos. Eres desordenado, eres inconsciente, estás siempre haciendo cosas que no debes hacer y pues aclaramos de esta forma esas conductas y ofendemos, afectan el autoestima. Inclusive, palabras que no podemos decir ahora, pero que se utilizan en las familias mucho, que es insultos, agravios, que van a desfavorecer el autoestima de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, las preguntas socráticas tienen estas características. Al cambiar nosotros, en vez de exclamarles las actitudes negativas o las conductas inapropiadas, vamos a hacerles preguntas. ¿Cómo crees que se siente tu mamá? ¿Cómo crees que se siente tu familia al tener que servirse sus alimentos en la mesa donde estás dejando desordenada? ¿Cómo crees que se siente? Entonces, al hacer este tipo de preguntas, las personas van a tener mayor capacidad de generar conciencia de la afección que están haciendo a otras terceras personas, los sentimientos que están causando a otras personas sus conductas. Entonces, este tipo de preguntas socráticas nos va a favorecer generar esa conciencia y pues obviamente van a permitirnos reflexionar, no de manera juzgatoria, sino más bien me va a permitir a mí como persona reflexionar sobre lo que estoy haciendo bien y lo que estoy haciendo mal. Entonces, al hacer este tipo de preguntas, nos va a permitir autocuestionarnos con las preguntas de ¿cómo crees que se sienten? ¿Cómo crees que está afectando? ¿De qué manera está afectando tu comportamiento? ¿Cómo crees que se sienten las otras personas? Nos va a permitir reflexionar, generar conciencia y autocuestionarnos, hacernos nosotros mismos las preguntas cuando estemos en una situación conflictiva. Estas preguntas socráticas entonces nos ayudan y nos favorecen mucho en las familias a desarrollar mayor capacidad de responsabilidad de nuestros actos. Asumimos esa responsabilidad que tenemos al momento de compartir y convivir con nuestra familia o en el entorno educativo, en el entorno profesional también. Nos ayudan y nos favorecen entonces a fomentar el pensamiento, el aprendizaje y la creatividad. Las preguntas socráticas tienen un enfoque constructivista. Si nos imaginamos nosotros en un centro educativo, los docentes impartiendo sus clases, sí, Sócrates tenía ese tipo de preguntas en las que él hacía como que no conocía, no sabía lo que estaban tratando, con el objetivo de hacer las preguntas. ¿Y cómo crees que ese conocimiento tú lo podrás poner en práctica en tu vida cotidiana? ¿De qué forma crees tú que podemos aplicar esos conocimientos? Ese tipo de preguntas se basaban en hacerle reflexionar y desarrollar esa capacidad de aprendizaje y la creatividad. Entonces, dentro de las características que tenemos de Sócrates, las preguntas son de 4 tipos. Las preguntas abiertas. Cuando hablamos de preguntas abiertas, le damos la posibilidad a la persona con la cual estamos dialogando que
haga un autoanálisis, que haga una reflexión de lo que está realizando, de las acciones o actitudes que está realizando. ¿Qué les parece a ustedes este tipo de pregunta que nos proyecta acá? ¿Crees que has participado en la clase? Le estamos haciendo una pregunta demasiado cerrada, donde la persona con la que estoy dialogando me va a decir buena o mala, y no me va a permitir que él reflexione dentro de sus criterios. Entonces, una pregunta abierta, bien formulada, le va a dar la capacidad de autocuestionarse, de reflexionar y de crear un poco más amplio su conocimiento. ¿Qué opinas de tu participación en clase? Sería la pregunta acertada. Entonces, aquí le vamos a permitir que la persona con la cual estamos dialogando se exprese de forma más abierta y haga un autoanálisis si su clase y si la participación fue activa o no fue activa, qué le faltó, qué necesitó para que pueda adquirir los aprendizajes necesarios. Entonces, las preguntas deben ser abiertas. Otra característica es las preguntas neutrales. Cuando hablamos de preguntas neutrales nos referimos a aquellas preguntas en las cuales no inciden en las respuestas. Muchas veces por la necesidad de obtener una respuesta positiva hacia la situación, el conflicto que estemos mediando, que estemos de alguna manera tratando de restaurar, nos va a permitir que sea la respuesta propia de la persona, la reflexión personal y no una pregunta en la que se esconde una respuesta. Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo que habíamos hablado hace un momento de las cosas en la mesa, mi pregunta es, mi propuesta me parece ideal, ¿qué piensas tú? Escondo allí la respuesta, le estoy dando ya lo que yo quiero escuchar. Si yo le digo en el ejemplo que habíamos hablado, lo que tú estás haciendo está incorrecto. ¿Qué piensas tú? Le va a decir, sí, en realidad, si tú lo piensas que es incorrecto, pero no le va a dar la capacidad de reflexionar personalmente sobre sus actos. Entonces, las preguntas deben ser neutrales, que no escondan las respuestas. Una pregunta bien formulada sería, ¿qué otras propuestas sugieres? Para que él también, de manera participativa, dé a conocer su criterio o su punto de vista. Las preguntas singulares. Muchas veces cuando hacemos este tipo de diálogos generamos 2 o 3 preguntas en la misma frase. Se recomienda que hagamos una sola pregunta para que esta persona pueda responder de manera clara y precisa. Cuando hacemos de 2 a 3 preguntas en la misma frase, le estamos dando la opción a la persona que responda la que le parezca mejor responder o la que a él se le haga más fácil para salir del conflicto. Entonces, una pregunta mal formulada sería, ¿cómo, cuándo y dónde vas a arreglar esa situación? Y la pregunta correcta sería, ¿cómo piensas tú arreglar esta situación? Una sola pregunta a la vez para generar esa capacidad de reflexión de nuestros niños, niñas y adolescentes o de nuestros compañeros de trabajo. Las preguntas deben ser claras y precisas. Muchas veces hacemos preguntas que, de acuerdo a la edad en la cual la persona con la que estemos dialogando no comprende, no entiende de lo que se le está consultando, de lo que se le está haciendo observar. Entonces, se recomienda que las preguntas sean claras y precisas. ¿Cómo puedes vencer tu procrastinación? Quizás un niño de 5 o 7 años no entienda, no comprenda ese tipo de preguntas porque pues su capacidad mental aún no tiene estos conocimientos de conceptos. Entonces, si le decimos, ¿qué preguntas o qué puedes hacer para no postergar tus tareas? ¿Qué puedes hacer tú para que cumplas con tus tareas? Entonces, estas serían las características que debemos presentar al momento de realizar un diálogo restaurativo. Le doy paso a nuestro amigo Jan para que continúe con las ponencias.
Jan, tienes el micro apagado. Aquí y aquí. ¿Ven la diapositiva? No, Jan. Voy a poner. Bueno, espero que no me escuchan ahora, ¿no? Bueno, espero que no haya demasiado ruido porque el señor, mi vecino, hace solamente 6 meses que está reformando su casa y hoy parece que ha decidido de trabajar. Bueno, le estaba comentando que, bueno, dar las gracias a Karina y Byron por esa explicación. Y es cierto, tenemos que aprender a ser socrático, ¿no? Sócrates, que tenía ese arte de hacer la buena pregunta. Nuestra práctica debe ser basada en hacer preguntas. Pero como lo decía Byron, buenas preguntas, ¿no? Abiertas, neutrales, singulares y lo más claro posible. Y van a ver que vamos a tener mucho menos problema, pero además fomentamos la conciencia. He tenido la suerte de trabajar con un señor que se llama Terry O'Connell. Él es australiano y es una de las personas que empezó a trabajar en el enfoque restaurativo en los años 80, hace bastante años, y él decidió de crear esas preguntas restaurativas. Y preguntas restaurativas, esas son preguntas que son destinadas, hechas para cuestionar al ofensor, al que cometió un daño sobre otro. Y como lo explicó muy bien Karina, muchas veces nosotros frente a un comportamiento inadecuado, indebido, violento, muchas veces la primera palabra que nos sale es ¿por qué? Y también lo dijo muchas veces con un tono muy, muy amenazante, gritón. No, tenemos que cambiar realmente todo eso, dejar el porqué de lado y por lo menos hacer ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué ha ocurrido? ¿No? Para que la persona no se siente atacada o que se ponga a la defensiva o simplemente que dice que no, qué sé yo, ¿no? Y que tenga la oportunidad de contar el lado de su historia, ¿no? El qué pasó es muy importante. En muchas de las oportunidades que pasó y la persona no se va a poner a esa defensiva o ataque. Otra pregunta que él hacía era, ¿qué estaba pensando en ese momento? Y al hacer esa pregunta se van a dar muchas veces cuenta que la persona a veces no está consciente que su comportamiento podría generar tal o tal daño o afectar de tal o tal forma las personas. Muchas veces, yo que he trabajado con muchos adolescentes en conflicto online, pero también en escuela, que me daba cuenta que las personas no medían, no podía anticipar los daños que iba a ocasionar y cómo iba a afectar a otros, ¿no? Y entonces esa pregunta es interesante porque muchas veces dice la verdad que o era un juego, no me imaginaba qué, etcétera, etcétera. Pero esa pregunta tiene relevancia cuando tocamos la tercera pregunta. ¿Y qué has pensado desde entonces? Es decir, cuando yo voy a cuestionar a la persona, por ejemplo, que robó a un compañero en el salón de clase, ¿no? Y entonces una hora después lo citamos y empezamos a conversar con él. Esa pequeña hora, o media hora, o 40 minutos, o incluso 15 minutos, le ha dado un tiempo a ese muchacho o muchacha de reflexionar y decir, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? Etcétera, ¿no? Entonces, cuando ¿qué has pensado desde entonces? Quizás se va a decir que, bueno, me doy cuenta que finalmente, bueno, es un juego, pero lo que salió mal y han tenido tiempo de reflexionar, ¿no? Entonces, es el momento que actué sin pensar y tuve un poco de tiempo y empecé a analizar un poquito. Entonces, esas dos preguntas son importantes. Y la otra, porque muchas veces el que no es socrático, en su propia pregunta, va a dar la respuesta. Por ejemplo, otro ejemplo que hubiera podido dar Byron, y te das cuenta ahora cómo has afectado a ese niño por haberle dado una patada, ¿no? Y cómo crees que se van a sentir sus padres, ¿no? Cuando se va a enterar de eso. Al decir eso o al hablar eso, le estoy dando la respuesta. Los afectados son ese niño, son sus padres
y quizás otros no sería mejor de hacer de tipo Sócrates, ¿quién crees que ha sido afectado por lo ocurrido? ¿No? Y luego, si me dice, bueno, ese niño, alguien más, esa mamá, etcétera, etcétera, y lo podría preguntar, ¿y de qué manera? Porque no siempre estamos afectados de la misma forma. Cada persona puede ser afectada de una forma distinta. Y luego la pregunta final, y que viene al final, es ¿qué necesitas hacer para que las cosas queden bien? ¿Qué puedes hacer para resolver este asunto? ¿No? No le damos la respuesta de tipo, y ahora le vas a pedir perdón, le vas a devolver lo que le has sustraído, te vas a comprometer que no lo vas a hacer más. No hagamos eso. No hagamos eso, sino pregúntele y se van a sorprender de la capacidad que tiene en responder y encontrar soluciones. Pero lo interesante es que Terry hizo también preguntas, no solamente para los ofensores, pero también preguntas para las personas afectadas, ¿no? Podría ser también la pregunta ¿qué pasó? Pero en general, si la persona afectada escucha al ofensor y que está de acuerdo con él, no va a volver a contar la historia. Pero lo que sí es importante, ¿qué pensó? ¿O cuál fue tu reacción cuando te diste cuenta de lo sucedido? Y él seguramente que va a hablar de sus sentimientos, de pensamiento, pero también de cómo se sintió en ese momento. ¿Qué impacto ha tenido el incidente sobre ti y sobre otros? Eso es importante porque va a decir, bueno, yo soy el afectado, pero no crean, mi padre también, mis amigos, mis hermanos, ¿no? Otros familiares, etcétera. Y eso, al dar esa respuesta, nos damos una idea más real, concreta, de la amplitud del nivel de afección que hubo, ¿no? Una pregunta muy empática es, ¿qué ha sido lo más difícil para ti? ¿Qué ha sido lo más difícil? Y muchas veces la respuesta crean empatía. Por ejemplo, uno puede decir la verdad, que yo conozco a ese muchacho desde muchos años, nunca fuimos verdadero amigos, pero nunca tuvimos un problema así, nos saludamos en el patio del recreo, pero que me haga eso no entiendo por qué. Entonces, eso me ha impactado mucho. Y es decir, son muchas veces respuestas que no esperamos, ¿no? Y que fomenta empatía. Y por supuesto, la persona afectada tiene también derecho a decir cómo le quisiera ser reparada, ¿no? Que tenga también voz y puedes explicarlo. Entonces, Terry formuló esas preguntas que las tenemos ahora impresa en una tarjetita, que nos cuesta mucho de multiplicar esas tarjetitas, y entonces profesores o incluso padres de familia tener esa tarjeta, no sabes lo bueno que es que cuando hay un conflicto, quizás de no intervenir en ese momento, quizás hay que dejar un poco descansar, pero por lo menos en ese momento entregarle la tarjetita y decir, lea esa tarjetita, ¿no? Reflexiona y luego nos sentamos y hablamos de eso, ¿no? Primero que todo ese tema quizás emocional del momento se puede bajar un poquito, tener tiempo de leer la pregunta, de ver un poco, de reflexionar cómo le voy a responder y tener eso. No se imaginas el cambio que haría. Y siempre digo a la persona que capacito, empiece con sus hijos, con sus hijas y van a ver que funciona muy bien. Porque esas preguntas, si la analizan una por una, se van a ver que las preguntas se refieren tanto al pasado, al presente y al futuro. Al pasado, ¿qué sucedió? Ya pasó, no lo puedo como cambiar. ¿Qué estás pensando ahora? Eso es el presente. Pasó, pero bueno, he tenido tiempo de pensarlo un poco. ¿Qué estoy pensando en eso? ¿Y qué vas a hacer para arreglar la cosa? ¿Qué estás pensando para arreglar de aquí en adelante, futuro? ¿No? Tal cual lo ha explicado explícitamente Byron, todas esas preguntas son abiertas, son neutrales, no tratamos de incidir una respuesta. Son totalmente abiertas. ¿Qué pasó? Y que puede contar una historia. Son muy claras, no hay complicación para entender esa pregunta, ¿no? Y ahí, como lo comentó también Karina, esas preguntas se enfocan sobre el comportamiento que rechazamos, porque no vale, no aceptamos que alguien sustrae algo, roba algo, maltrata a alguien, etc. Pero separa bien el autor de ese comportamiento. Como comentaba Karina, el autor tiene algún potencial, recursos, pero valores
que podemos trabajar, pero rechazamos al comportamiento, hacer esa diferencia, ¿no? Esas preguntas restaurativas logran un proceso justo, que significa que al hacer esas preguntas, las personas tienen ese espacio donde pueden participar contestando su propia, en base a su propia vivencia y propia realidad, ¿no? Cuando escuchan la respuesta de los otros, es como una explicación, tiene, bueno, una reacción en cuanto a lo que han comentado, ¿no? Y cuando logramos determinar qué se puede hacer para que las cosas queden bien, por ejemplo, que la víctima dice, a mí me gustaría que te comprometas a nunca más volver a hacer eso, a devolverme lo que me has sustraído. Lo mínimo es, bueno, ofrecer disculpas, ¿no? Entonces, aclaración de las expectativas. Entonces, las personas, haciendo ese tipo de preguntas, se sienten bien tratadas, de forma respetuosa, a pesar que rechazamos el acto, ¿eh? ¿No? Lo bonito es que este tipo de pregunta involucra a las personas de una forma activa, porque sería mucho más fácil que yo, por ser el padre de ese niño, o por ser el docente o el director de la escuela, que le digo todo lo que tiene que hacer, que ahora en adelante, y no le dejo la palabra, no le dejo hablar, mientras que ahí, al hacer esa pregunta socrática, tiene que responder sí o sí, tiene que involucrarse, tiene que escuchar las preguntas de los otros, ¿no? Y, por supuesto, que cuando hablamos de un encuentro restaurativo, es decir, un encuentro de víctima-victimario, e incluso a veces que cada uno puede venir acompañado de su comunidad, que puede ser padres, amigos, profesores que lo conocen, etcétera, ¿no? Hacemos esta pregunta. Pero a veces, como es un encuentro voluntario, la persona tiene que dar su consentimiento de asistir a ese encuentro. Si no quieren asistir, aún así podemos hacer la pregunta restaurativa, pero de una forma individual. No tendrá el mismo impacto, porque el impacto se siente también cuando el ofensor escucha la respuesta de la víctima y cuando la víctima escucha la respuesta que hacemos al ofensor. Y es eso que nos ayuda realmente a tomar una conciencia completa, el nivel, el tamaño exacto del daño ocurrido y cómo lo podemos resolver, ¿no? En ese caso, le motivo lo más que pueda a adoptar una práctica socrática, haciendo preguntas, pero la buena pregunta, ¿no? Y ahí dejo a Roberto a retomar el espacio para las preguntas de los oyentes. Muchísimas gracias, Jan. Agradecemos mucho tu intervención, al igual que la de Karina, de Byron. Importantes sus aportes, muchísimas gracias. Y gracias a todos y a todas por mantenerse conectados en este importante conversatorio. En este momento vamos a dar lectura a sus preguntas que serán resueltas por nuestros expositores. Les recordamos que por temas de tiempo responderemos algunas inquietudes y las que no logremos dar lectura serán tomadas en cuenta por nuestro equipo técnico para contestarlas posteriormente. Tenemos algunas inquietudes, ha habido una excelente aceptación como siempre, así que muchísimas gracias a todos y a todas. La primera interrogante va para Jan y dice así: ¿cómo sé que al establecer el diálogo con otra persona es un diálogo restaurativo? Bueno, es una buena pregunta y la respuesta la tuvimos ya en los conversatorios anterior, ¿no? Incluso en ese mismo conversatorio dimos algunas ideas sobre eso. Uno es, antes de preguntar, también es saber escuchar bien, ¿no? El tono de voz. Sí, durante las capacitaciones que hago, tomo un ejemplo hemos dicho, no usamos el por qué, sino aplicamos más bien esa pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Pero miren bien, todo puede cambiar. Si digo, por ejemplo, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó ahí? Cuéntame. Es exactamente lo mismo que decir qué pasó. Pero tampoco puedo decir, ¿qué ocurrió, mi queridito, ni mi querida? ¿No? Hacer ahí bajito. Hay que adoptar un tono de voz que sea
también firme, pero también respetuoso, ¿no? Que no amenaza, ¿no? Entonces, aplicar este enfoque de diálogo restaurativo es también la comunicación no verbal, ¿no? Porque dice mucho. Entonces, es en eso que hay que aplicar y formular muy bien las preguntas, ¿no? Que no sea preguntas cerradas y que me responde por sí, no, quizás, no sé, puede ser. Es muy cortito. Lo que queremos es generar reflexión. Muchísimas gracias, Jan. La siguiente inquietud es para Karina. Dice así, ¿qué tipos de conflictos puedo abordar con el diálogo restaurativo? Como decía, todo conflicto puede solucionarse implementando el diálogo restaurativo, desde el más complejo hasta el más simple, ya que el diálogo restaurativo nos da la opción de que las mismas personas involucradas reflexionen sobre el hecho, tomen conciencia de lo que ha sucedido, asuman la responsabilidad de aquello y tomen la decisión para restaurar las relaciones personales y resuelvan el conflicto. Gracias. Muchas gracias, estimada Karina. La siguiente consulta es para Byron. Dice así, ¿qué pasa si pregunto al ofensor algo referente al inconveniente surgido y esa persona no me contesta nada? Muchas gracias, Edgar, y a la persona que formuló esta pregunta. Es muy importante identificar esto que suele suceder muy a menudo al momento de aplicar las prácticas restaurativas. En realidad, las prácticas restaurativas se tienen como principio la participación voluntaria, ¿no? Dentro del diálogo restaurativo suele suceder que las personas no asumen aún su responsabilidad o no se dan cuenta del daño que han ocasionado y prefieren omitir criterios o prefieren no responder ante las preguntas socráticas que hemos mencionado. Pero sí podemos cambiar un poco el tipo de preguntas haciendo ver desde una perspectiva diferente. Hablamos de la empatía. Ejemplo, un conflicto, si se dio un conflicto, él fue el agresor y yo le hago la pregunta, ¿y si fuera a ti, cómo te sentirías tú? Entonces, hacemos ahí un poco de reflexión y empatía al momento de responder este tipo de preguntas. Generamos otras preguntas tras preguntas con el objetivo de que él genere esa capacidad de empatía y asuma su responsabilidad. Esa sería la respuesta. Muchas gracias. Muy gentil, estimado Byron, por su respuesta. Vamos con la siguiente interrogante para Jan, que dice así, ¿es necesario que al establecer el diálogo restaurativo sea necesario acercarme ante el ofendido y pedir una disculpa? Sería un grave error de pedir la disculpa. Justamente nosotros, con esa práctica restaurativa, lo vuelvo a decir, no podemos dar una orientación o incidir en lo que queremos que hagan o que no hagan. Nuestro trabajo es tratar que tome conciencia y que él saque la respuesta, ¿no? Muchas veces se ha pasado, ¿no? He conocido casos donde uno me cuenta y dice, sí, hubo una pelea, pero ya lo arreglé todo, les pedí que se den la mano y que se disculpen a ellos. No es a él de pedir que se den la mano y que se disculpen, etc. Porque sí se han dado la mano, pero la presión de la mano era o realmente blandita o muy fuerte, como para decir, te espero a la salida del cole, ¿no? Es decir, no es nosotros, sino debe venir de la misma persona. Nuestro trabajo no es de venir con soluciones o alternativas, etcétera, sino con buenas preguntas. Lo volvemos a decir, seamos socráticos y van a ver qué surge. Y si no surge de ellos, a veces es diferente si la persona afectada dice, a mí me gustaría que por lo menos lo mínimamente no lo vuelvas a hacer o me ofreces sinceras disculpas, ¿no? Eso es diferente, pero nosotros que manejamos ese diálogo somos como los facilitadores del proceso. Gracias. Muy gentil, Jan, por tu respuesta. Gracias a todos y todas por seguir conectados y por los mensajes buenos que dan
a este conversatorio. La siguiente pregunta para Karina dice así: ¿se necesita o no una formación específica para ejecutar un diálogo restaurativo? ¿Cómo están? Específica, no. Yo creo que todas las personas podemos ser capaces de implementar un diálogo restaurativo. Simplemente tenemos que tener conciencia de cómo hacer y tener claras el tipo de preguntas que debemos implementar para que pueda resolver un conflicto. Así que todos somos capaces de implementar el diálogo restaurativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. La siguiente consulta para Byron. ¿Qué pautas debo considerar para iniciar un diálogo restaurativo? Muy bueno, muchas gracias, Edgar. ¿Qué pautas? Habíamos hablado en reuniones anteriores, en diálogos anteriores, el tema de las emociones, ¿no? Jan lo había dicho en este diálogo también, el tema de la expresión no verbal. Primero, creo que debemos mantener siempre la calma al momento de realizar un diálogo restaurativo. La calma, la expresión facial, verbal o no verbal, porque puedo hacer preguntas, decías, Jan, preguntas socráticas, pero con el tono de voz alto, que más bien parece un reclamo y no una restauración del conflicto. Entonces, yo creo que deberíamos más bien allí generar ese espacio de la tolerancia, de la paciencia, de no asumir ese rol de mediador, pero que quiero forzar que se medie la situación, sino más bien que sea algo espontáneo. Ser empáticos, ser equilibrado en ambos, ¿no? Ni a favor del agresor ni a favor de la víctima, sino un mediador, un restaurador debe siempre mantenerse en esa línea de buscar solucionar ese conflicto mediante el diálogo. Entonces, creo que las pautas también deberíamos darnos un tiempo para poder adquirir esa asunción de responsabilidad. Muchas veces queremos obtener respuestas inmediatas al conflicto, queremos que ya nos digan, decía Jan, y tomo sus palabras, ¿y por qué no se dan un abrazo? ¿Por qué no se dan la mano para que le tomo la foto y ya solucione el conflicto? No, no se trata de eso, se trata de que veamos esa asunción de responsabilidad, que nos demos cuenta y que reflexionemos que hemos causado un daño a otra persona. Esas serían las pautas más importantes que deberíamos considerar en este diálogo restaurativo. Muchas gracias, Byron. Vamos a la última consulta, que es para Byron también. ¿Qué podemos hacer cuando uno de los participantes trata de forma despectiva, hasta humillante, a otro participante? Ok, bien, el diálogo restaurativo puede tomar un tiempo hasta que haya la asunción de responsabilidad. Quizás no hay ese cambio de actitud inmediato, no hay esa situación inmediata. Yo me recuerdo ahora en este momento un video que está en las plataformas también de la BBOB sobre el tema de las prácticas restaurativas, sobre una historia de quemando puentes, donde un grupo de chicos quemaron un puente reconocido en el pueblo y que antes de llegar a una práctica restaurativa se tomó un tiempo hasta que ellos puedan asumir su responsabilidad. Entonces yo creo que se debe tomar un tiempo antes de llegar a realizar este diálogo restaurativo cuando vemos actitudes negativas al solucionar el conflicto. Para que no hayan estos enfrentamientos, para que no haya en vez de solucionar el conflicto, vayamos a presentar uno nuevo. Entonces, primero, dialogar de manera separada a ambas personas, hacer un tiempo con ellos, dialogar, permitirle con las preguntas socráticas el tema de la reflexión, darse cuenta cómo han afectado y que ocupen su rol como agresores o como víctimas. Si no hay ese rol, si no se asumió esa responsabilidad, se recomendaría que por el momento no se haga una práctica como es el diálogo restaurativo hasta que no estén ambas partes de acuerdo en ese diálogo. Muchísimas gracias, estimado Byron, por su intervención. Bueno, agradecemos las innumerables muestras de agradecimiento de parte de los y las docentes profesionales de que se han hecho presentes en este
en este encuentro. Les agradecemos todas las preguntas, como habíamos manifestado. Nuestro equipo técnico se encargará de solventar todas sus dudas, sus inquietudes. También agradecemos pues la presencia de las autoridades que estuvieron en este encuentro y a nuestros expositores por sus excelentes intervenciones, a todo el público en general. Llegamos a la parte final de este importante conversatorio y no olviden, como siempre, que juntos construimos la educación que soñamos. Les invitamos, antes de despedirnos, a que visiten las redes oficiales del Ministerio de Educación, de la BBOB, donde estaremos subiendo todos los videos, todos estos conversatorios para que puedan revisarlos, resolver sus inquietudes que hayan tenido también pendientes. Así que muchísimas gracias. Y gracias a todos y todas por conectarse. Tengan todos un excelente resto del día y nos vemos en nuestro siguiente conversatorio.